Buenas tardes, chicos. Soy Natalie Muñoz y vamos a comenzar con lo que es vértebras y columna vertebral. Empecemos por las vértebras. Primero vamos a tener que saber que van a existir lo que es 5 tipos de vértebras, ¿sí? Pero en sí las vamos a agrupar en 4 tipos de vértebras. Tenemos a lo que son las vértebras cervicales, que van a ser las primeras vértebras en nuestra columna vertebral y se van a componer por 7 vértebras. Después tenemos a las vértebras torácicas, que van a ser 12, a las vértebras lumbares, que van a ser 5, y por último al sacrocoxis, que va a estar compuesto de 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas que se han fusionado entre sí. Cada una de estas vértebras o cada uno de estos tipos de vértebras va a tener características propias que las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Más o menos para ir lo que es adelantando, vamos a ver que las vértebras cervicales, en cuanto a C1, que vendría a ser el atlas, y C2, va a tener características especiales con respecto a las demás cervicales, es decir, ya de C3 a C7, ¿sí? Después ya tenemos que cada una de estos tipos vertebrales van a tener características que las vamos a ir viendo. Empecemos con las vértebras en general. Si antes de hablar de las características de cada uno, hablemos de las vértebras en general. Las vértebras, todas las vértebras van a estar compuestas de lo que es un cuerpo y todo lo demás que va a ser el arco neural, ¿sí? Todo esto viene a ser el arco neural. Lo de aquí va a ser el cuerpo. El cuerpo se va a encontrar en una posición anterior y lo que vendría a ser el arco neural en una posición posterior. En el arco neural vamos a ver que se encuentran masas laterales y masas mediales. Las masas laterales van a ser estas dos y se van a contar como apófisis transversas. Y la masa medial va a ser esta, también llamada apófisis espinosa, ¿sí? Esta va a ser la apófisis espinosa, que se encuentra en la parte medial más posterior. Y las masas laterales van a ser las apófisis transversas. Entre el cuerpo y una apófisis transversa, lo que une el cuerpo con la apófisis transversa van a ser los pedículos, que después los vamos a ver mejor. Y lo que une las apófisis transversas con las apófisis espinosas van a ser las láminas. Entre el arco neural y el cuerpo de una vértebra se va a encontrar el agujero vertebral. Este agujero vertebral, al momento que una vértebra se articule con otra y así sucesivamente, este agujero vertebral va a formar lo que es el canal raquídeo. Aquí tenemos otra vista. Habíamos dicho de que esto era el cuerpo, que se iba a encontrar en una posición anterior viendo la vértebra. Después tenemos a todo el arco neural. En el arco neural íbamos a ver masas laterales, que iban a ser las apófisis transversas, y masas mediales, que iban a ser las apófisis espinosas. Lo que une una apófisis transversa con el cuerpo de la vértebra va a ser un pedículo. Lo que une las apófisis transversas con las apófisis espinosas van a ser las láminas. Y por último, lo que se encuentra entre el cuerpo y el arco neural se va a llamar agujero vertebral. Perdón, y me había olvidado también de nombrarles esto. Aquí, cerca de lo que vendrían a ser las apófisis transversas, se van a encontrar las apófisis articulares. Estas apófisis articulares van a ser para que se articule con la vértebra que está arriba. Aquí también se van a ver lo que son las apófisis articulares. Entonces acá tenemos lo que hemos mencionado. Todas las vértebras van a poseer lo que es un cuerpo. Bueno, todas las vértebras menos C1. C1 no va a tener cuerpo vertebral, simplemente va a estar compuesto por un arco. Y en cuanto a lo que son las vértebras cervicales, el cuerpo va a ser grande, va a ser pequeño, perdón.
A medida de que va bajando las vértebras, es decir, en la vértebra dorsal, el cuerpo se va haciendo más grande y a nivel de la vértebra lumbar ya va a ser un cuerpo mucho más grande que los anteriores. Tenemos lo que son las apófisis transversas. Aquí lo característico en las vértebras cervicales va a ser que su apófisis transversa, cerca de esta apófisis transversa, se va a encontrar lo que es el agujero transverso. Por este agujero transverso va a pasar lo que es la vena emisaria, la arteria vertebral y lo que vendría a ser la cadena simpática. En cuanto a la apófisis transversa a nivel dorsal o torácica, ¿sí? Es dorsal o torácica. Las apófisis transversas a nivel torácico van a tener lo que es una carilla articular para el tubérculo costal, es decir, van a tener una carilla articular para que ésta se articule con las costillas. Y por último tenemos a la vértebra lumbar, que va a tener sus apófisis transversas sin ninguna de estas características, es decir, no va a tener una superficie articular ni va a tener el agujero transverso. En cuanto a las apófisis espinosas, vamos a ver que a nivel cervical va a ser bífida, con excepción de C7. C7 ya no va a tener la espina bífida, pero las demás sí. Lo que es a nivel lumbar y a nivel dorsal, las apófisis espinosas van a ser, no van a ser bífidas, van a estar compuestas solo por uno. Después, en cuanto al agujero vertebral, vamos a ver de que a nivel cervical va a ser grande a comparación del cuerpo y va a ser de una forma triangular. Lo que es a nivel dorsal va a ser más pequeña en comparación al cuerpo y va a ser de forma más que todo redonda. Y a nivel lumbar va a ser mucho más pequeña y va a ser de nuevo de forma triangular. También lo que son las apófisis espinosas, bueno, esto ya les había nombrado, a nivel de las vértebras cervicales van a ser pequeñas. A nivel de las vértebras lumbares van a ser más cuadradas y también va a estar a la misma altura del cuerpo. A nivel torácico va a ir cambiando según el nivel. En lo que es la primera parte de las vértebras torácicas va a ser bien larga, pero a medida de que se va haciendo, que va bajando, lo que es la apófisis espinosa va a ir cada vez siendo más, ya no tan perpendicular, sino va haciéndose más oblicua, para finalmente terminar a la misma altura del cuerpo. También tenemos lo que son las láminas. Las láminas tanto cervicales como lumbares van a ser cuadriláteras, ¿sí? Pero en el caso de las vértebras cervicales va a tener un predominio longitudinal, es decir, van a ser más larguitas, y a nivel lumbar van a ser cuadriculadas, pero va a predominar lo que es a nivel vertical. Y a nivel dorsal va a ser las láminas cuadrados, ¿sí? Van a ser cuadrados. Entonces empecemos a revisar lo que es vértebra por vértebra. Primero lo que vendrían a ser las vértebras cervicales. Habíamos dicho que estaba compuesto por lo que es un cuerpo. En este cuerpo lo característico es de que van a estar las apófisis semilunares, ¿sí? Van a estar las apófisis semilunares. Después tenemos al arco neural, que va a ser todo esto. En el arco neural habíamos dicho que va a haber masas laterales, que vendrían a ser las apófisis transversas, y masas mediales, que vendría a ser la apófisis espinosa. En las masas laterales, la apófisis transversa va a tener lo que es un tubérculo anterior, que va a ser la de aquí, porque acuérdense que el cuerpo está a una más anterior, y lo que son las apófisis espinosas a nivel posterior. Va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Además de esto va a tener el agujero transverso. Este agujero transverso es importante porque va a tener lo que es a la vena emisaria, a la arteria vertebral y a la cadena simpática. Después tenemos que va a estar los pedículos. Acuérdense que los pedículos van a unir el cuerpo con las apófisis transversa, y después tenemos lo que son las láminas, que en este caso habíamos dicho que iban a predominar en sentido longitudinal, iban a ser cuadriláteras y va a predominar lo que es la longitud. En las apófisis espinosas habíamos dicho que iba a ser bífida, iba a tener lo que es
dos cuernitos, y lo que es su agujero vertebral va a ser de forma triangular y grande en comparación al cuerpo. En cuanto a las vértebras torácicas, tenemos de que este va a ser el cuerpo. El cuerpo lo que tiene de característica importante es que va a tener unas hemicarillas articulares. Va a tener dos hemicarillas articulares. Bueno, en realidad 4. Una a cada lado, tanto a nivel superior como inferior. Entonces, a cada lado, a nivel superior e inferior, van a encontrarse hemicarillas articulares para que se articule con las costillas. Además, lo que vendría a ser el arco neural, van a tener también lo que son sus masas laterales, que son las apófisis transversas, y sus masas mediales posteriores, que van a ser las apófisis espinosas. En cuanto en cuanto a las apófisis transversa, aquí no se ve en esta vista, pero en la siguiente creo que sí se ve. Tenía la característica de que iba a tener una apófisis articular para que se articule con el tubérculo costal. Aquí también teníamos lo que son los pedículos, que iba a unir el cuerpo con la apófisis transversa, y lo que vendrían a ser las láminas. En el caso de las láminas a nivel torácico iban a ser cuadradas. Y el agujero vertebral, este agujero vertebral iba a ser redondo. Aquí tenemos una vez más el cuerpo. Aquí se ven lo que son las hemicarillas articulares, van a ser 4, en cada lado 2, una superior e inferior. Aquí tenemos lo que vendría a ser el pedículo, que va a unir el cuerpo con las apófisis transversas. En la apófisis transversa vamos a encontrar lo que es la carilla articular para lo que vendría a ser la articulación con el tubérculo costal, y también tenemos lo que son las apófisis articulares para que se articulen entre una vértebra con otra. También tenemos lo que son las apófisis espinosas y los pedículos, ¿no?, que ya habíamos dicho que eran cuadrados. Aparte también tenemos lo que es el agujero vertebral, que acuérdense que aquí el agujero vertebral va a ser redondo. Por último tenemos a las vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares también van a tener lo que es un cuerpo. Este cuerpo va a ser mucho más grande que las anteriores. Va a tener su arco neural. En el arco neural vamos a ver sus masas laterales, que son las apófisis transversas, y masas mediales, que son las apófisis espinosas. En lo que es las masas laterales también vamos a tener lo que son las apófisis transversas, y también lo que vendría a ser el tubérculo mamilar se va a encontrar acá. También va a haber los pedículos y lo que vendrían a ser las láminas. En este caso las láminas iba a predominar lo que es la altura. Lo que también me estaba olvidando es decirle que lo que son las vértebras cervicales, sus apófisis articulares van a ser horizontales. Lo que son las apófisis articulares a nivel torácico van a ser oblicuas o diagonales, mientras que las apófisis articulares de las lumbares van a ser más verticales. Aquí de nuevo tenemos lo que es el cuerpo, lo que vendría a ser el arco neural. Acá tenemos lo que son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, los pedículos y por último las láminas. Aquí tenemos un cuadro resumen de lo que habíamos estado hablando. En cuanto al cuerpo, a nivel cervical va a ser pequeño y va a tener las apófisis semilunares. En el tórax va a ser ya mediano y va a contar con lo que son las hemicarillas articulares para que se articule con lo que vendrían a ser las costillas, y a nivel lumbar va a ser mucho más voluminoso. En las apófisis articulares a nivel vertical iban a ser horizontales, a nivel torácica iban a ser oblicuas, y a nivel lumbar va a ser verticales. Es debido a que es horizontal y vertical que va a ser
por así decirlo, más fácil que se dé una espondilolistesis. Esta espondilolistesis es cuando la vértebra ya no sigue el eje de la columna, sino que se va a desplazar para adelante o para atrás. Va a haber lo que son grados de espondilolistesis. Grado 1 si va a ser menos del 25% del cuerpo lo que se ha movido el eje. Grado 2 menos del 50%. Grado 3 menos del 75%. Y grado 4 hasta el 100%, es decir que se ha desplazado totalmente. Lo que es una espondilolistesis a nivel cervical se va a dar sobre todo debido al latigazo, es decir, cuando la persona está teniendo un accidente de tránsito y la cabeza se va a ir de forma abrupta hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento va a hacer de que se puedan desplazar las vértebras a nivel cervical. La espondilolistesis a nivel lumbar se va a dar sobre todo en las personas que, por ejemplo, saltan de mucha altura y caen parados. Como es toda la fuerza del cuerpo va a caer de forma vertical, va a causar una espondilolistesis a nivel lumbar sobre todo. En cuanto a las apófisis transversa, a nivel cervical iba a tener lo que son, acá dice bituberosa porque iba a tener los tubérculos tanto anterior como posterior, y también iba a tener el agujero transverso. Este agujero transverso iba a ser para que pase la arteria vertebral, los nervios simpáticos y también la vena emisaria. En cuanto a las apófisis transversas a nivel torácico, iba a servir porque iba a tener una carilla articular para que se articule con lo que vendría a ser el tubérculo costal, mientras que a nivel lumbar iban a ser aplanadas. En cuanto a las láminas, a nivel cervical iban a ser cuadriláteras, pero iba a predominar lo que es la longitud. A nivel torácica iba a ser un cuadrado. A nivel cervical iba a predominar la longitud. Y a nivel lumbar iba a ser también cuadrilátera, pero esta vez iba a predominar lo que es la altura. En las apófisis espinosas a nivel cervical va a ser bituberosa, a nivel del tórax van a ser grandes y oblicuas. Y esto de oblicuas es según también el nivel en el que está, mientras que a nivel lumbar van a ser bien gruesas, van a ser cuadriláteras y más que todo horizontales. En cuanto al agujero vertebral, va a ser a nivel cervical va a ser grande en comparación del cuerpo y va a tener una forma triangular. A nivel del tórax va a ser mediano y va a tener una forma circular, y a nivel lumbar va a ser pequeño y de forma triangular. Acá tenemos una vez más para ver cómo es la diferencia entre las láminas y los agujeros vertebrales. A nivel cervical lo que es la lámina iba a ser cuadrilátera y va a predominar lo que es la longitud, y el agujero vertebral iba a ser un triángulo. A nivel torácico lo que es la lámina iba a ser en forma de un cuadrado y el agujero vertebral va a ser en forma de un círculo, y a nivel lumbar las láminas iban a ser de nuevo cuadriláteras, pero esta vez iba a predominar lo que es el eje vertical, y lo que es el agujero vertebral iba a ser en forma de un triángulo. Por último tenemos a lo que es el sacrocoxis. El sacrocoxis iba a ser lo que es todas las vértebras sacras y coxales que se han fusionado entre sí. Vamos a tener lo que es la cara ventral, que iba a tener los agujeros sacros anteriores, y lo que es la cara dorsal, que iba a tener también los agujeros sacros, pero esta vez los agujeros sacros posteriores, por donde van a salir las ramas dorsales de los nervios. Y tenemos lo que es la cresta media. Esta cresta media se va a dar por lo que es las apófisis espinosas que se han ido uniendo entre sí. Después tenemos a la sacra lateral, que va a ser por la unión de las apófisis transversas, y entre ellas lo que vendría a ser la cresta sacra intermedia. También tenemos lo que es el conducto sacro a nivel tanto superior como inferior, que se van a llamar orificio sacro proximal el superior, y distal lo que vendría a ser el inferior. Aquí se ve lo que vendría a ser la superficie lumbosacra, va a ser cuando se articule el sacro con lo que vendría a ser la última vértebra lumbar. Aquí van a ser los alerones del sacro y el orificio proximal. En cuanto a sus bordas laterales, va a tener una cara articular para el hueso ilíaco,
y lo que es una parte distal que va a servir para los ligamentos, sobre todo los ligamentos ciático mayor y menor. Vamos a tener algunas vértebras que van a ser especiales, entre ellas se encuentran C1, C2, lo que vendría a ser C6, C7. Estas vértebras especiales, C1 va a ser el atlas. En cuanto al atlas, no va a contar con un cuerpo, como habíamos dicho anteriormente, va a estar compuesto por, todo va a ser como un aro. Va a haber lo que es un arco anterior y un arco posterior. Este arco anterior lo vamos a diferenciar porque es más pequeño en comparación con el arco posterior. Este arco anterior va a tener lo que es un tubérculo anterior y una superficie articular. Esta superficie articular va a ser para que se articule con el odontoides, que va a ser del axis, que es C2. Vamos a tener también las masas laterales. Estas masas laterales van a contar con lo que es una masa articular superior y también con lo que vendrían a ser las apófisis transversas. En esta apófisis transversa también va a contar con lo que vendría a ser el agujero transverso. Después tenemos lo que es el arco posterior. Este arco posterior les había dicho que era mucho más grande que el anterior. Va a tener lo que es el canal de la arteria vertebral, porque al momento que sale de lo que vendría a ser del agujero transverso se tiene que ir de forma medial para entrar por lo que es el hueso occipital. Entonces va a pasar por aquí. Y después tenemos lo que es el tubérculo posterior y por último el agujero vertebral. Aquí tenemos lo que es, esta vendría a ser el arco anterior. Habíamos dicho que tenía una carilla articular para que se articule con el odontoides, que va a ser parte del axis, que iba a ser en C2. Y después acá tenemos el recorrido de lo que vendría a ser la arteria, que iba a salir del agujero transverso e iba a pasar por lo que es el canal de la arteria vertebral y se iba a ir a la parte medial para terminar de ascender y elevarse hasta el cerebro, ¿no? Acá tenemos lo que es un ligamento que va a aparecer para reforzar lo que es esta articulación entre el odontoides y las apófisis y la apófisis articular posterior del arco anterior del atlas. En cuanto al atlas, ahora una vista inferior, teníamos de que este, que era más grande, era el arco posterior. Este iba a ser el arco anterior. El arco anterior tenía un tubérculo anterior y una faceta articular que iba a articularse con el odontoides. Las masas laterales también iba a tener el agujero transverso, lo que es la apófisis articular inferior. Después teníamos el arco posterior, el tubérculo posterior y también se ve acá el agujero vertebral. Después tenemos el axis sí va a tener un cuerpo que va a ser sobre todo lo que es la apófisis odontoides. Esta odontoides es la que se va a articular con la carilla, la faceta articular del arco anterior del atlas. En cuanto al arco neural, va a tener lo que son masas laterales y masas mediales. En la masa medial va a ser la apófisis espinosa. En las masas laterales vamos a tener a lo que es la apófisis transversa, una apófisis articular para que se articule con el atlas y a la lámina, ¿no?, que iba a unir a lo que es las apófisis transversas con las apófisis espinosas, así como el agujero vertebral. Acá tenemos una vista anterior del atlas. Acá tenemos lo que es el odontoides. Esta va a ser la carilla articular del axis del odontoides del axis, que se va a articular con lo que es el tubérculo articular que se encontraba en el arco anterior del atlas. También acá teníamos lo que son las apófisis transversas y en ellas lo que es las apófisis articulares superiores para que se articule con el atlas. Otras vértebras especiales va a ser C6 y C7. C6 porque a partir del agujero transverso de C6 recién va a comenzar a salir lo que es la arteria vertebral. Lo que vendría a ser la vena emisaria va a ser a partir de C7, es decir, desde C7 va a estar todo su recorrido, lo que es la arteria vertebral desde C6. Lo que vendría a ser también C7 va a ser la única vértebra cervical que no va a tener una espina bífida.
Ahora veamos lo que es la columna. En la columna ya lo habíamos visto y va a ser lo que son al momento de que se articulan todas las vértebras, y va a estar compuesta por, o va a tener lo que son curvaturas. Estas curvaturas se van a dar sobre todo en el plano sagital. Vamos a ver de que hay curvaturas tanto primarias como secundarias. Las primarias vienen a ser el momento de que el bebé está en el vientre de la madre, van a ser la cifosis tanto a nivel torácico como a nivel de la pelvis. Y después tenemos las curvaturas secundarias. Estas curvaturas secundarias van a ser las lordosis tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Estas lordosis se va a dar a medida de que el bebé comienza a crecer. Lo que es la lordosis cervical va a ser al momento de que el bebé comience a levantar la cabeza, y la lordosis lumbar se va a dar al momento que el bebé va a comenzar a intentar pararse para caminar. En cuanto al plano frontal, en sí no debe de haber muchas curvaturas, o las curvaturas tienen que ser mínimas, ¿sí? En realidad debería ser bien recta, pero debido a lo que hay un mayor uso en lo que es la mano derecha o izquierda, en el caso de los zurdos, va a haber un cierto grado de escoliosis. En el caso de los diestros va a haber lo que es una angulación hacia la izquierda a nivel cervical y lumbar, y hacia la derecha a nivel torácica y pélvica, y en el caso de los zurdos va a ser contrarias. Esto vendría a ser por la misma compensación de usar más un brazo que el otro. En el caso de la escoliosis ya viene a ser cuando estas curvaturas van a ser exageradas. Las funciones de la columna va a ser de protección de todo lo que es el canal medular, de sostén en todo el cuerpo, las curvaturas que van a ayudar a lo que es la distribución de la fuerza y que pueda mantener todo el peso del cuerpo, de movimiento de todo el cuerpo, y también de inserciones musculares, sobre todo a nivel dorsal. Ahora vamos a ver cómo sirve también la columna como reparos anatómicos para encontrar algunas estructuras. Tenemos de que el agujero magno o el foramen magno va a estar a la altura de lo que es la bóveda palatina. A nivel de C3 se va a encontrar al hueso hioides. A nivel del borde superior de C4 hasta el borde inferior de C5 se va a encontrar al cartílago tiroides. También a nivel de del borde superior de este cartílago tiroides, lo que es la arteria carótida común se va a dividir en lo que es la carótida interna y externa, y a nivel de C6 se va a encontrar el cartílago cricoides. También a nivel de lo que vendría a ser C6 va a ser el fin, o va a terminar lo que vendría a ser la faringe para comenzar lo que es el esófago, y también va a terminar la laringe para iniciar lo que es la tráquea. A nivel de C6 también la arteria vertebral se va a introducir al conducto transverso. Lo que es la arteria tiroidea inferior va a ingresar a la laringe junto con el nervio recurrente laringio y va a cruzar por detrás de la arteria carótida común. La arteria tiroidea inferior va a hacerle un ojal a la cadena simpática cervical. Lo que es también la arteria tiroidea inferior, lo que es a nivel de C6 vamos a encontrar el ganglio simpático medio. A nivel de C7 se va a dar lo que es el istmo de la glándula tiroides, pero sobre todo va a ser la altura máxima de lo que vendría a ser el callado del conducto torácico. Como les había dicho, en C7 se va a encontrar el istmo de la tiroides. En lo que es T1 se va a encontrar el borde apical de los pulmones, pero también lo que vendría a ser en T2 se va a encontrar lo que es la huella yugular y también la inserción de lo que vendría a ser la clavícula. Lo que vendría a ser en T3 se va a encontrar lo que es la espina del omóplato. A nivel de T7 lo que vendría a ser el ángulo inferior del omóplato. A nivel de T2 ya habíamos dicho que se encontraba la huella yugular.
A nivel de T4 se va a encontrar lo que es un montón de estructuras importantes, por así decirlo. Tenemos de que a altura de T4 se va a encontrar lo que es el segundo cartílago costal. También se va a encontrar el ángulo de Lewis, que va a ser la intersección o va a ser la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. También a esta altura va a terminar lo que es la aorta ascendente, porque tenemos de que aquí la aorta asciende. Después va a comenzar lo que es el callado de la aorta, porque acá termina la aorta ascendente de lo que está ascendiendo. Comienza lo que es el callado de la aorta y ahí mismo a la altura de T4 va a terminar el callado de la aorta, es decir, comienza y termina. Y va a comenzar lo que es la arteria aorta descendente, ¿sí? Entonces va a terminar lo que es la aorta ascendente, va a comenzar y terminar el callado de la aorta y va a comenzar lo que es la aorta descendente. Aquí también se va a dar lo que es la convergencia de las pleuras. También la tráquea se va a dividir en lo que son los bronquios primarios. Eso sería todo. Y a nivel de T9 se va a encontrar lo que vendría a ser la unión del cuerpo del esternón con el apéndice sifoides. Después tenemos lo que vendrían a ser los hiatos. En el caso de a nivel de T8 se va a encontrar el hiato de la vena cava inferior, es decir, al momento que atraviesa el diafragma. A nivel de T10 el esófago va a atravesar el diafragma y a nivel de T12 se va a encontrar la aorta atravesando también el diafragma junto con el conducto torácico y la vena ácigos mayor. A nivel de L, también a nivel de lo que vendría a ser L4 va a terminar lo que es la aorta abdominal y van a iniciar lo que son las ilíacas comunes, y a nivel también de L4 va a encontrarse lo que son las crestas ilíacas. Y a nivel de L5 se van a dar lo que es, va a terminar las venas ilíacas comunes para formar lo que es la vena cava inferior. Ahora veamos un poco de lo que vendrían a ser las articulaciones. Ahora veamos lo que son las articulaciones intercorporales. En el caso de las articulaciones intercorporales van a ser las articulaciones que se dan, entre los cuerpos de las vértebras. Esta articulación va a estar formada por lo que vendría a ser este cuerpo intervertebral, ¿sí? El cuerpo intervertebral. Este cuerpo intervertebral se va a componer por lo que es un anillo fibroso a un nivel más periférico y un núcleo pulposo en el medio. Esta articulación va a ser de tipo anfiartrósica o cartilaginosa de género sin condrosis, ¿sí? En cuanto a esta estructura fibrocartilaginosa, su espesor va a ir variando a lo largo de la columna. Primero tenemos que a nivel cervical va a ser aproximadamente de lo que es el 40% del cuerpo. A nivel torácica va a ser el 25% y a nivel lumbar el 33%. También tenemos las circulaciones entre los arcos vertebrales que se van a dar por lo que eran las carillas articulares que habíamos visto. Habíamos dicho que estas carillas articulares a nivel de cervical iban a ser horizontales, a nivel torácica iban a ser oblicuos y a nivel lumbar iban a ser verticales. Es por eso que también las articulaciones que se dan va a seguir esta misma dirección, es decir, a nivel cervical va a ser horizontal, a nivel torácico va a ser oblicuo y a nivel lumbar va a ser vertical. Va a ser de tipo diartrósica o sinovial, de género artrodia o aplanada. En el caso de la articulación entre los arcos vertebrales va a ser de tipo sinartrósica o fibrosa, de género sindesmosis. En este caso se va a dar entre el borde superior del agujero vertebral
de una vértebra hacia el agujero, hacia el borde se va a dar entre el borde superior del agujero vertebral de una vértebra hacia lo que es el labio inferior, el borde inferior de la vértebra, inmediatamente por encima de esta, ¿sí? Es decir, tenemos las dos vértebras. Acá hay una y acá hay una y acá está la otra. Va a tener que irse desde el labio superior de esta vértebra, de la vértebra que está abajo, hacia el labio inferior de la vértebra que está por encima de esta. En el caso de las articulaciones intertransversales va a ser como dice su nombre, entre las apófisis transversas, y en este caso también va a ir desde el borde inferior de una apófisis transversa hacia el borde superior de la apófisis transversa de la vértebra inmediatamente inferior. En cuanto a las articulaciones interespinosas, va a ser decir de género sinartrósico fibrosa, de género sindesmosis, y va a ser entre las apófisis espinosas a lo largo de las vértebras, es decir, el borde inferior de una apófisis espinosa hacia el borde superior de la apófisis espinosa de la vértebra inmediatamente inferior. En cuanto a la articulación que se va a dar entre el occipital y lo que vendría a ser el atlas, que es CU1, va a ser de tipo diartrósica o sinovial, de género condilia o bicondilia elipsoidea. En este caso, lo que es el agujero vertebral del atlas se va a tener que unir a lo que es el agujero del occipital, entonces va a formar como un anillo. Este anillo va a estar formado por lo que es la membrana occipito-atloidea, porque va a unir lo que es el occipital con el atlas, tanto anterior como posterior, ¿sí? Va a formar todo un anillo para que pueda ir hacia los bordes o hacia los labios de cada uno de esos agujeros. Además, como medio para respaldar esta unión van a estar los ligamentos occipito-atloideos laterales. También tenemos lo que son las articulaciones entre el axis y el atlas. Habíamos dicho de que el axis mediante la apófisis odontoide se iba a articular con el atlas. Esto va a ser de tipo diartrósica o sinovial, de género trocoide o cilindroide. En esta articulación del atlas con lo que vendría a ser la apófisis odontoides va a estar formada por el arco anterior del atlas, por lo que vendría a ser la cavidad articular que se encontraba en el arco anterior del atlas. También tenemos a la apófisis odontoides, al ligamento transverso del atlas, que habíamos visto de que ayudaba a reforzar esta articulación, así como también el ligamento cruciforme, que lo vamos a ver más adelante. Por último tenemos la articulación atlanto-odontoidea lateral, que va a ser de tipo diartrósico sinovial, artrodia o plana. En cuanto a las articulaciones costovertebrales, va a ser con el cuerpo de las vértebras, es decir, las costillas con lo que son las carillas hemiarticulares que encontramos en el cuerpo de las vértebras. En este caso va a ser de tipo diartrósica o sinovial, de género artrodia o plana. En cuanto a las articulaciones costotransversas, iba a dar la costilla con la apófisis transversa de las vértebras, ¿sí? En este caso iba a ser entre lo que es la apófisis transversa con el tubérculo costal, ¿sí? Acá más o menos se ve cómo es la unión. Esta vendría a ser una costilla, lo que es la cabeza va a ir hacia el cuerpo de la vértebra y lo que es el tubérculo costal hacia la apófisis transversa de la vértebra. Este tipo va a ser de artrósica o sinovial, artrodia o plana. Ahora pasemos a ver los ligamentos. En el caso de los ligamentos va a haber un ligamento vertebral longitudinal anterior o ventral, que va a ser un ligamento vertebral que va a cubrir aproximadamente el 30% del cuerpo de la vértebra y va a ir por toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Ves? Aquí se ve en esta imagen, justo en la parte anterior de los cuerpos vertebrales.
va a haber un ligamento vertebral longitudinal posterior o dorsal, pero por el hecho que sea posterior o dorsal, es que es posterior o dorsal al cuerpo de la vértebra, ¿sí? No a toda la vértebra, sino al cuerpo de la vértebra. Al ser posterior al cuerpo de la vértebra, va a ser un ligamento que va a estar dentro del canal raquídeo. ¿Sí? Aquí se ve lo que es el ligamento, va a estar por detrás del cuerpo de la vértebra, mientras que el ligamento vertebral longitudinal anterior va a estar por delante de la vértebra. También tenemos el ligamento intertransverso, que como dice su nombre va a unir lo que son las dos apófisis transversas de las vértebras inmediatamente continuas. También tenemos el ligamento interespinoso, que se va a dar entre las apófisis espinosas. También va a haber el ligamento supraespinoso, que va a ser los ligamentos que están justo encima de las apófisis espinosas. Y al momento que estos ligamentos vayan a la región nucal, vamos a ver de que ya va a formar lo que es el ligamento nucal o supraespinoso cervical, que como vemos es más prominente y ya va a salir fuera de las apófisis espinosas cervicales, ¿sí? Va a ser más prominente y se va a encontrar a nivel del cuello aproximadamente. Por último tenemos el ligamento cruciforme, que va a ser en forma de cruz, es debido a eso su nombre. Tenemos el ligamento transverso occipital, que va a unir a lo que es el occipital. El ligamento transverso axoideo. Y por último lo que vendría a ser el ligamento occipito odontoideo alar, que van a ser los de aquí. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué?